Reciban un caluroso saludo, apreciada tutora y compañeros. Les habla Rosalvina Bermúdez Castaño desde el municipio del Bordo Cauca. Inicialmente, cuando hablamos de ruralidad, de lo rural, partimos de la dualidad que siempre está presente de la misma forma de las primeras ciudades y su oposición de lo que está afuera. Y es que hablar de rural tiene implícito su contrario, y cada uno ha dependido históricamente del otro para estructurar sus conceptos. Cuando hablamos de urbano, se refiere a características como lo concentraron una población demográfica alta, labores que no recurren a hacer trabajos primarios, sino que muchas veces están determinados por otras necesidades como por ejemplo el comercio, la administración y la concentración de formas de gobierno. Partiendo de esto, nos dejó en oposición lugares que no son básicamente ciudad, con baja población demográfica, oficios primarios, un paisaje natural predominante del cual surge el concepto de rural. Esta dualidad es el punto fundamental sobre el cual gran parte de la teoría y discursos que han estudiado el campo rural y lo referente a él, pero cuando hablamos de dualidad no quiere decir que se encuentren separados lo rural y la ciudad. De hecho, hacen parte de un sistema social y económico en el que el campo sostiene la sociedad mediante la producción a partir de tareas primarias como la agricultura, la ganadería, el pastoreo, pesca, minería y producción de materias primas. Gracias a esto, el campo le permite a la ciudad satisfacer necesidades básicas porque sus altas densidades poblacionales no podrían autoabastecerse con respecto al uso de la tierra, sobre todo teniendo en cuenta que en la ciudad la tierra tiene unos diferentes a las funciones primarias. El campo, por otro lado, se ve beneficiado del comercio, su producción, algunas necesidades que son de carácter primario y por supuesto la administración que emana de la ciudad, permitiendo que el beneficio sea en ambas direcciones. La teoría social clásica que abordó lo rural fue motivada frente al influjo de los cambios sociales, políticos, económicos y comerciales que se dieron a partir del siglo XVII y XVIII en el periodo conocido como la Revolución Industrial. Los cambios en la forma de producción, la migración hacia las ciudades, la transformación de la mano de obra a partir de la mecanización y por supuesto una de las insignias de este periodo que transformó la conexión del campo con la ciudad. Uno de los ejemplos es como la fábrica, la máquina de vapor y la locomotora. Estos influyeron en los pensadores sociales, precursores de la sociología, que está el sociólogo Marx, Weber y Durkheim. Estos motivaron en la aplicación racional y científica en sus realidades. Marx, por su parte, y pese a que recalcó más en su teoría materialista, en las dinámicas económicas de producción industrializada y por supuesto el capital que devanan el origen, las nuevas clases sociales como el proletariado y la burguesía en las ciudades. Dejó la advertencia casi que profética del ingreso del capital en la producción agraria, el influjo inminente, las transformaciones en las formas de producción que le esperaban para el presente y futuro. Y como el campo estaba destinado a la mecanización
y la tecnología que transformarían la forma de producción primaria, las relaciones sociales, por supuesto los roles del campesino, como los vemos actualmente en las multinacionales y en las dinámicas de producción y la mercantilización globalizadas en oposición de las producciones y pequeñas escalas del campesino y su fuerza de trabajo con base familiar. El caso de Weber para Juan Romero, la teoría de la racionalidad capitalista en un punto clave del planteamiento de las formas de producción del campesinado que a futuro tenía que recurrir en los acuerdos de la racionalidad capitalista para garantizar su subsistencia y maximizar sus ganancias, y al igual que los anuncios de Marx, gran parte de las dinámicas agrícolas encontraron en su forma racional capitalista una forma de competir frente a verdaderos monstruos de la globalización, como lo son las multinacionales, acuerdos de comercialización junto con políticas públicas en torno a lo rural, reflejan cómo el influjo de las dinámicas capitalistas actuales empujadas a las regiones más apartadas de un sistema global. Cuando actualmente se habla de nuevas ruralidades, tiene sus orígenes en la década de los años 80, como lo plantea Juan Romero en su texto Rural y la ruralidad en América Latina. Para Romero, la sociología anglosajona y su debate en torno a la agricultura y el territorio dieron paso a la consolidación de la sociología de la agricultura a la vez que permitiera considerar aparte de lo rural y lo agrario, esto permitiendo centrarse en el territorio de las nuevas formas de apropiación y explotación y también de las nuevas formas de organización social que demandaron de la sociología un campo de la teoría clásica rural. Y es que el mismo concepto de ruralidad clásico ligado al paisaje campestre actualmente es casi inexistente. Cada vez más encontramos pequeñas aberturas que son consumidas por las ciudades a la vez de la cultura urbana pone su influjo dominante sobre la cultura campesina. Muchas veces la realidad de América Latina frente a los deseos y sueños de las generaciones campesinas es salir básicamente del campo de las tareas primarias o lograr una transformación en las realidades apoyadas con el conocimiento científico y la ciencia. El otro lado, las relaciones sociales en torno a lo rural y los roles que sus actores que toman en torno a territorios cada vez se mueven más complejas, no se pueden encasillar a un rol específico. El campesino no va a ser el futuro, sobre todo cuando la circulación de información, las nuevas tecnologías, por supuesto el capital, están tratando de abrir paso constantemente a nuevos territorios. En esto último, el papel de Estado como proteccionista, las políticas públicas, por supuesto, los nuevos actores de lo rural forman parte integral en su construcción, transformación y resistencia. A grandes rasgos, los problemas heredados de la sociología rural clásica, como la cuestión del trabajo, el influjo del capital y los desequilibrios, entre otros, se suman al influjo de la globalización y problemas como el de la sostenibilidad, como lo plantea Juan Romero. Fundamentalmente hay un cambio constante en la forma de pensar y hacer lo agrario. Por otro lado, entender la ruralidad en Colombia en términos históricos y actuales es bastante compleja. Y por supuesto en esta primera aproximación del curso de Sociología Rural y para esta fase es imposible. Colombia es un país que entraña una problemática en torno a la tierra desde su misma fundación. La tierra es un problema recurrente en torno a la historia nacional porque grandes extensiones de tierra históricamente han estado en manos de terratenientes y las políticas en torno a lo rural han estado alejadas de verdaderas transformaciones en torno a esto y otros problemas como la violencia, la pobreza, el debilitamiento del Estado en cuanto más se aleja de las ciudades. En nuestro país sigue siendo una constante de espiral de violencia en torno a lo rural, desplazamiento constante y poco apoyo estatal que nos obliga a pensar en Colombia rural no es de una
de una única perspectiva y nos pone enfrente de una tarea titánica, no solo para nosotros como generación presente, también a futuro. Gracias por su atención.